¿Sale humo? Estoy viviendo una de las peores malas rachas de la historia de este canal. Me he quedado sin tablet. Una serie de infortunios encadenados. Se me ha salido la cadena. Y nunca mejor dicho. No, he perdido el tornillo de la... No. Nada grave porque la mayoría han sido pequeñas cosas hasta que el otro día, sacando la moto de un arenal, ¡mierda! por no haber revisado el kit de arrastre después de cambiarlo y por mala suerte también, se salió la cadena en mitad de la nada y rompió el cárter. ¿Y esto por qué? Es que ¿sabes qué? Debe haber roto el cárter. Rompió el cárter, por eso estás perdiendo aceite. En un taller concertado con Ducati en Calama, el Pato, un mecánico muy conocido en estas tierras... Me dicen Pato. ¿Te dicen Pato? ¿Yo te puedo llamar Pato o Patricio? Pato. Ha hecho una auténtica obra de arte y ha soldado el agujero. ¿Estás satisfecho o no? Sí, por lo menos lo logramos. Sacamos lo que estaba malo. Afortunadamente, después de volver a montar todo, parece que no se ha dañado nada. Es increíble. Y que la moto funciona perfectamente. Nivel de trabajo, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a echar a correr el motor para que lubrique, vamos a esperar un poquito para mirar. O no, porque de repente sale humo. ¿Por qué sale humo? He puesto aquí 7,5 litros de gasolina, que normalmente lo llevo ahí arriba y va fatal. Tengo 4 litros de agua, más 3, 7, más otro allí, 8. Moto espectacular. Tuerca apretada correctamente. Cadena tensada perfectamente. Y soldadura no pierde aceite. Como veis, no cae. Bueno, moto preparada y compañera preparada. ¿Las ganas de salir de ruta? Sí, qué horror. Bueno, tenemos 250 y... bueno, un poco más, ¿no? Era más, ¿no? ¿260? 260, sí. La verdad es que hemos cargado gasolina y si todo va bien no la vamos a necesitar, pero mejor llevar, ¿no? No se sabe. Tú has puesto tus 5 de atrás, ¿no? Sí, Y tienes que comprar agua. tengo que comprar agua. Y un Agua poquito. y café, va. Sí. Me has hecho la cobra. Perfecto. La moto está perfecta después de pasar por las manos de Pato. El humo que salía era simplemente que se había derramado aceite al ponerlo. Sin embargo, hay algo que va más allá de la mecánica y que sí o sí debería hacer para terminar de una vez con esta mala racha. Ah, ¿sabes lo que tengo que comprar? Una pila. No, bueno, aquí no creo que tengan. Algo más importante. Ya sé que es complicado que entres en plano, pero si entras... Acá estoy. Tengo que comprarle algo para la Pachamama, le tengo que hacer ofrenda. Estaba pensando, te iba a decir, cuando lleguemos allá al salar hay que hacerlo. Pero hay que comprarle algo. Gracias. Gracias. ¿Y qué crees que le gustará? No, agua, comida, Perdón. sí, late. Solo los mecánicos, cerveza al suelo. Claro. Agua, comida, una hojita. Le llevamos una cerveza. ¿Qué decían estos? Decían, cerveza. Yo no bebo cerveza, pero... ¿Le llevamos una cerveza? No, tampoco, pero sí, dale. Obvio. Le vamos a dar una cerveza a la Pachamama. Para A que- ver si se queda poca aturdida. 9:30, y vamos a salir a las 8. Toda la mañana maquillándose. Que si se ha tenido que maquillar, hacerse las uñas. Una pregunta, ¿cuánto costaba cada camión de...? $35.000. ¿Cuánto salía de la mina esta? Como 2.000 pesos. Perfecto, gracias. Ahora lo voy a decir yo como si soy yo el que lo dice. No, pero chequeale por la duda. De lo que estamos hablando es de la mina de Chuquicamata, situada a unos 15 kilómetros al norte de Calama y que está considerada como una de las más grandes del mundo a cielo abierto. La mina, creo, a cielo abierto, más grande del mundo de cobre. De ella se extrae principalmente cobre y se hace desde tiempos prehispánicos, aunque fue a finales del siglo XIX cuando se empezó a explotar de una forma industrial. Y en esta ciudad casi todo gira en torno a la mina, entonces hay muchísima gente trabajando en la mina, sale mucho dinero de aquí, la mina la verdad es que es impresionante. Y ayer vio en internet que cada camión que veíamos cargando arena
en la arena había 35.000 dólares. En fin, que es una ciudad, no sé cuántos habitantes tiene. Karlov, dinos cuántas, pero... En Kalama viven unas 200.000 personas y se estima, según ChatGPT, que unas 30.000 viven directa o indirectamente de la mina. Sale muchísimo dinero de aquí para el país, para la economía del país y bla, bla, bla. Lo que no tienen es una persona que coordine bien los semáforos. Eso todavía no les ha llegado. Y Vir no para de hablar, mira cómo habla. Nada, estoy observando cómo hablas. ¿Eres youtuber o algo o qué? ¡Las montañacas! Ahora sí, salimos de Kalama y nos dirigimos una vez más hacia la cordillera. Salimos a 2.200 aquí de Kalama y vamos a los 4.400 seguro, al altiplano. Nos espera la ruta paralela a Bolivia en la que estábamos cuando rompimos el cárter. La idea es cordillear hacia San Pedro de Atacama, buscar un lugar por debajo de los 3.000 metros en el que acampar, hacerle una ofrenda a la Pachamama y mañana entrar en Argentina. Es increíble, mira qué montañaca. Vir lleva 5 litros de gasolina detrás. Bueno, ya lo habéis visto, ha cambiado neumáticos porque la pobre era imposible avanzar con esa moto con tanto peso. En arena suelta, en subidas, en tal, no tenía nada. Y luego aparte ha mandado 12 kilos de cosas a casa, así que hoy va a ir guay. Igual hoy tampoco sé si va a haber tanta arena, probablemente no. Uy. Eso es un volcán, según esto. ¡Qué fuerte! 3.600 metros. Volcán, no veo un carajo, pero vamos. No sé qué. ¿Os lo dije o no os lo dije? Nunca me creéis. ¿Está parado? Sí, ¿no? ¿O no? Está muy despacio. ¿Será para minas o será...? Supongo que sí, ¿no? Circulamos ahora paralelos a este tren de carga que conecta la ciudad costera chilena de Antofagasta con Oruro, en Bolivia, pasando por la mina de Chuquicamata, en Kalama. Ferroviaria andina. Insisto que Karlov nos habrás explicado bien de qué va esto, ¿no? Al parecer, y según ChatGPT, actualmente solo transporta materias primas y no hay servicio para pasajeros desde los años 90 del siglo pasado. Lleva 2 máquinas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, esto está a punto ya de venir el desvío. ¡Guau, qué bonito, mira! Bueno, se acabó el asfalto. Qué gusto, ¿no? No sé si que nos abriguemos, porque vamos a tener un altiplano, estamos a 3.800, pero el altiplano sube a 4.300. O sea, ayer lo estuvimos viendo en Google Earth, es increíble, o sea, está a 4.300 durante mucho rato. Entonces voy a ver si nos abrigamos. Creo que voy a proceder a desinflar mis rueditas. Perfecto. ¿Y abrigarte? Sí, podría también. Cuando pueda, me pones dos ahí. ¿Dos? No, 2 ahí y dos atrás, por favor. Me había desinflado mucho. Menos mal que he intervenido, ¿eh? Qué suerte que te tengo. Ah, ojo, dice. Con dos ovarios. ¿Cuánto? 2. Perfecto. Dos, 3. Si se pone muy feo le quitamos un poco más, pero 2, 3, 2 con tanto peso. Dale. Si se pone muy arenoso, bien, pero para este terreno... ¿Usted, señor? Yo ya estoy. ¿Ya está? 2.10 y la de atrás como esté, me da igual. Hala, vámonos. Qué día más bueno. Buah, chavales, qué bien, ¿no? Me he abrigado un poco, hemos bajado presión a los neumáticos. 3.800 de altura y hemos hecho 130 kilómetros por asfalto para engancharnos a esta ruta. Mucha, pero hay un poco de arena. Te hace estar más pendiente de la conducción. Sí, esta arena es fácil, pero si vas despistado, igual te hace una cosa rara la moto. Ya solo por este trozo ha compensado que Vir cambiara sus neumáticos. Buen primer sustito se ha dado, ¿eh? Iba sentada. Va por todo el rastrillo.
Me adelantas. Roca otra vez. Este es el desierto más árido del mundo y las temperaturas aquí cambian pues de eso, de estar a 20 grados y probablemente aquí mismo, en este punto, si te quedas aquí por la noche, bajas a menos 10, pero seguro, ¿eh? O segurísimo. A medida que van pasando los días, que está entrando el invierno, va haciendo más frío, lo que me recuerda que tengo que hacer varias cosas. Una, cambiar de tienda de campaña, y otra cosa, pensar qué hacer con mi vida, porque puedo intentar llegar a Ushuaia nevando, pero no es la mejor idea, ¿no? Llegamos al primer berenjenal del día y aunque las cámaras no lo captan, se me cae la moto en un arenal en subida. Y Vir, que viene detrás, se queda enganchada, lo que aprovecha para bajar más presión a los neumáticos. Descanso. Ay, me cansé el brazo. Bueno, Diosito, ayúdame. Esto está durísimo. Sí, te tienes que ir por la izquierda. Encima está medio apunada. Qué verga. Tienes toda la electrónica quitada, ¿no? Sí, no tiene nada de electrónica esta. Uy. Espero que no se lo embrague eso. Voy a descansar un ratito. Dale, ¿te ayudo? No, yo creo que no puedo. Ay, la madre. ¿Bien? Te toca. Me toca. Venga, va bien. Muy bien. Bueno, bien. Yo creo que es ese poquito ya. Ojalá. Uf. Hostias. Uf. 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 ¿Se cayó? ¿Cuánto que ha acelerado de más? Tengo miedo de quemar el embrague. ¡Por idiota! Creo que se apura un poco. Uy, no. Ah.
Puta. Necesito recuperar fuerzas. Uf. No, esto es muy alta. Sí. Sí. No, encima como que se apuna. ¿De 1 a 10 cuánto me oyes? Todavía nada. Vale, pues nada. Debo tener 2000 pulsaciones por minuto. Esto está jodido. Sigo tirando esta fin. Ahora voy a ver qué. Dale. Mira cómo quedó. Cuando las he visto, he hecho... ¡Oh! Ah, claro, te embalaste. ¿La vas a descargar? Sí, esta, porque se ha dado cuenta que se ha salido la otra. Pará. No, pues al tiro está. Salió el primer trozo, la levanta. Nada, sí. Muy bien, ¿no? Muy bien. Dice que vamos 2 a 2, porque a mí se me ha caído la moto 2 veces y Y a mí 2 veces días anteriores, hoy ninguna. Exacto. Ahora los enganchones no cuentan. No, obvio que no. Que te tengas que estar haciendo de serpa, eso no cuenta. Tampoco. Mira, a partir de ahora, Lo que cuenta es cuando la moto, tipo el manillar, toca el piso. te perdono estos 2 enganchones que llevas ya hoy, Ok. pero a partir de ahora, caída a un punto, enganchón 0,6. Qué vivo, así cualquiera. Bueno, cariño, te voy a poner un poquito de gasolina, mi amor, y no te vas a volver a caer. También igual, si yo no fuera tan flipado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que he saltado las piedras esas así a bote pronto, como se diga. Como venías. Claro, y ya venía con inercia, se ha vuelto a poner el arenoso y he dicho acelero, he acelerado. No quieras ¿Sabes lo? justificar. Sí, sí. Excusitas de piloto se llama. Eso. Bueno, ¿quieres un poquito de gasolina? Dale, sí, así lo hacemos. Nadie me ha felicitado todavía. Así que me voy a felicitar sola. Vas muy bien, Vir. Bárbaro. Vamos, queridita Suri. Opa. Bueno, lo pasé a Charlie. Ahí va. Lo adelanté en su terreno, que son los berenjenales. Ahí está. Hasta acá. Tengo que descansar la mano del embrague porque de hacer así se me cansa la mano. En la arena hay 2 formas de pasar sin caer, o despacio y apoyando los pies, y donde sufre mucho el embrague, o acelerando fuerte y echando el cuerpo para atrás. Ahora bien, lo que no se puede es dudar. Si aceleras, aceleras. Que es justo lo que no he hecho antes. Se acabaron las p*** arena. Creo. ¡Vamos! Bien. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que creo que la arena se ha acabado. Ok, ¿y la mala? Que como nos quedemos a dormir a esta altura, con el p*** viento que hace, y a 4300, Nos congelamos. bueno, ojalá que se haya acabado la arena, porque está bastante trabajoso. Acabáramos, estamos a 4550, casi 4600. Entramos de lleno en el altiplano. Y el terreno nos da una pequeña tregua, aunque no sabemos hasta cuándo. Qué bonito, ¿no? O sea, la historia es que no nos puede agarrar la noche a 4000 y pico, ni a 4000 tampoco. Nuestra mayor preocupación a partir de este momento es conseguir salir del altiplano antes de que anochezca Hay que dormir para poder ser por debajo de los 3000 o 3000 y poco. y acampar en una zona no tan fría, Ahora estamos a 4450. porque a estas alturas las temperaturas por las noches pueden pasar de los menos 10 grados. Qué imagen, ¿no? Espectacular lo que dejamos ahí atrás. Uf, qué viajazo, de verdad. Qué increíble camino.
Ahora se ha puesto esto espectacular, rápido, cómodo. Estos caminos son los ideales para estas motos, claro, porque son muy estables, van muy deprisa, frenan bien, tienen buena suspensión. Cuando se pone muy berenjenal, evidentemente nos sobran kilos, ¿no? Pero en este tipo de caminos es su hábitat, que es un poco el trail. Pasa que a veces yo rozo el enduro con tanto peso y se nota, pero por aquí vamos, mira, es que es increíble, ¿eh? Voy a dar un poco al mango. Vamos, Ducatac. 140. Quizás se nota, es que creo que no, es que estamos a 4200 metros y hombre, supongo que un poco pierde, ¿no? Por la altura, pero muy poco, la verdad. Motorraco. Bueno, vamos regular de tiempo, también te lo digo, o sea, si está así, perfecto. Pero como se empieza a complicar, 300 metros y hay nieve. O sea, imaginaos dormir aquí. Uf, si tenemos un problema y nos toca dormir aquí, pues es no dormir nada y sobrevivir. Arenita. Hostias, desprendimientos. O sea, aquí no quiero ponerme a darle al acelerador porque hay un game over a la derecha curioso. Esperemos que sea solo este trozo, porque como se ponga así, vamos un poco jodidos, la verdad. Hermoso, ¿no? ¡Súper! Esa es la noticia buena. La mala es que como sea así de enrevesado, vamos regulín, ¿eh? Vamos también justo de tiempo, ¿no? Llevamos de off-road la mitad hasta San Pedro. La mitad. Y yo toda esa parte así que es trabada, que es medio larga. Es larga y si está duro, perfecto, pero como se ponga así, tiriri. Así que nada, démosle. Hasta los geysers por lo menos. El terreno parece que se ha vuelto a complicar y quedan casi 100 kilómetros de altiplano, así que el margen empieza a ser mínimo. Se está poniendo arenoso, pero agarra bastante de momento. Vir, yo creo que les perdiendo ya un poco el miedo a la arena. Y lo más increíble es que estamos a 4450 y estamos... se acabó. Esto se pone difícil. Muy bien, Vir, muy bien. Bueno, perfecto. Guau, qué bonito, ¿no? Uf. Uf, qué bonito está esto, 4512. Y se está animando. Curiosísimo este camino porque hay trozos muy estrechos y trozos muy anchos. Muy bien, Qué bonito. Buah, qué espectacular. Nieve. Uf. Mira, qué espectacular, ¿no? Increíble, ¿no? Vaya camino, Uy, mira, es que tengo nieve aquí a la izquierda. Increíble, Es ahí increíble, ¿no? Sí, creo que es el camino más lindo que hice hasta ahora. ¿Sí? Sí, ¿En toda tu vida? creo que sí. Puede ser porque llevas una Desert delante, que lo hace tan bonito. Y eso también suma. Estás muy acostumbrado a que te malcríen, ¿no? No tanto. ¿No? ¿No? Estos días... Siempre viajo solo. Estos días están malcriados bastante, no yo, todo el mundo. ¿Todo el mundo me está malcriando? Creo que sí, ¿no? Todo el mundo no. Yo también te estoy malcriando un poco, o sea, quiero decir, he empujado la moto. Me estás teniendo paciencia, que eso ya es bastante. No mucha, O sea, al principio un poco, pero ya te estás sentando. Vienes muy bien. Qué sitio, ¿no? Qué increíble. Qué camino. La Increíble. nieve. Y esta debe ser la nevada del otro día, que se está derritiendo, ¿no? Puede ser. No me imaginaba que iba a ser así este camino. Yo tampoco, la verdad, pensé que ya más altiplano. Claro, como lo que veníamos haciendo. Seguimos, estamos un poco preocupados porque igual no vamos muy bien de tiempo. Bueno, igual no vamos muy bien de tiempo. Otra cosa es que si el camino está bien, pues yo creo que avanzamos rápido.
Pero claro, pues estos trozos así, por ejemplo, no puedes ir muy deprisa. Pero qué espectacular, ¿no? Mira ahí abajo, es que lo de ahí abajo es... La verdad es que no sé a cuánto estamos, pero ahí abajo hay como para esconderse y resguardarse. ¡Hostias! Nieve, ¿eh? Poca broma. Qué bonito, ¿no? Uf, es que es demasiado espectacular. Mira, se vuelve a ensanchar el camino. Buena señal. Allí al fondo he visto algo, tipo grande, así tipo estación geotérmica o no sé, o minería o algo. Entonces eso quiere decir que llegan camiones y por tanto el camino estará bien. Me voy comiendo todo el polvo, Virginia, amiguita. ¡Qué bonito!, ¿no? ¡Qué espectacular, de verdad! ¿Has visto que al fondo hay algo? Como una central geotérmica o algo. Sí, puede ser. Sí, lo he visto de lejos, así que el camino estará bueno, creo. Pero bueno. Bueno, vamos a darle un poco... Pues eso, vamos a darle. Dicho y hecho. Virginia, que va primero, empieza a darle cada vez más rápido y subimos el ritmo. Que no es por capricho, es porque no es buena idea que nos atrape la noche a esta altura. Bueno, chavales, esto se empieza a animar porque Vir se está quitando el rollo de haberse caído el otro día y justo cuando viene la arena vuelve a bajar el ritmo, pero cuando está la arena medio durita o cuando no hay arena le está dando bien dado, pero por lo menos ahora ya le está perdiendo el miedo, porque en este trozo yo creo que antes echaba los pies al suelo. Está cogiendo confianza poco a poco. También es que cambió neumáticos y hasta que te haces con un neumático nuevo, un loco, luego, mira qué pedrolón. Está poniendo rápido, pero con ingredientes. Yo creo que está muy reciente, porque estos caminos están bastante cuidados, en general. Tú fíjate, están todas ahí preparadas para caer, ¿eh? Qué miedo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué camino más divertido! ¡Oh! Seguimos a 4400, o sea, es un altiplano altísimo. Hay un camino abajo, pero creo que no vamos por ahí. Curvote. ¡Vamos! Ahora sí que llevamos buen ritmo, qué maravilla. No es por correr, yo no tengo ninguna prisa de ir corriendo, es por avanzar. Antes de que se haga de noche, estar a 3000. Al fondo hay un algo, no creo que sea un pueblo, pero igual sí. ¡Oh, lo qué bonito! ¡Uf! Ah, igual estamos llegando a los geysers, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No está permitido grabar vídeos, no está permitido ingresar o usar equipos profesionales para filmar o sacar, no está permitido usar drones. Entonces te venías enajenando un poquito, ¿no? ¿O qué? Sí, arranqué timidona. Sí, empezaste ahí como pum y al final ibas enajenadita. Después me fui flipando un poquito. Pero bueno, a lo que vamos, sí. Que muy bien. Gracias. Que también yo venía pensando también que supongo que al principio de los neumáticos, después de haber estado tantos kilómetros con mixtos desgastados... Y claro, es como que me faltaba la confianza esa, pensaba como que se me iba a mover, pero claro. Andan súper bien. No, vas increíble. Y la presión también. Lo que hicimos hoy con las cubiertas que tenía no lo podía hacer. No. Si el otro día no rompo el motor, sí. Te digo yo que, ojo, cuidado, que hasta aquí no habíamos llegado, ¿eh? Es muy probable que no. O sea que igual rompí el cárter para proteger tu vida. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Bueno, siento amargarte tu felicidad, pero creo que debemos de tirar, por si acaso. Pero faltan como ¿cuántos? 50. Bastante. 5, sí, o más. Sí. Metámosle. Venga, vamos. Bueno, ya hemos visto los geysers. El gobierno chileno no quiere que grabemos vídeos, así que nada. Bueno, increíble, la verdad. Qué día más bueno. Después de todas las penurias. Y Pachamama, de verdad, no me putees hoy, de verdad.
que te voy a hacer luego una ofrenda. Pues nada, estos son los geysers donde íbamos a haber acampado el otro día. Flipaos, estamos a 4.300 el día de la rotura de Carter. Dormimos a 3.800 donde los carabineros y hizo -8 por la noche. O sea, imaginaos aquí. Y luego el camino, teniendo en cuenta cómo está siendo, más todo lo que veníamos atrás, con los neumáticos de Beer como venían, o sea, te digo yo que si no llegamos a romper el Carter, habría sido, bueno, no lo sé, pero igual una noche muy dura, ¿eh? Aquí hay un pueblo, ¿qué hay? Hay como un río y una zona verde, Volcán Putana. Tiene un nombre raro, ¿no? Mira las vicuñas ahí bebiendo y comiendo. Llegamos al vado del río Putana, hogar de vicuñas, vizcachas y varios tipos de aves, incluyendo cóndores. Qué bonitas son, ¿eh? Perdonad, perdonad. Aunque seguimos a 4.600 metros de altura, estamos en zona turística y el camino hasta San Pedro de Atacama parece que mejora. A ver, San Pedro de Atacama 53. Perfecto, porque no tenemos ni que llegar a San Pedro de Atacama, o sea... Así que poco a poco nos vamos relajando, sabiendo que a las malas podemos llegar hasta allí y buscar un hotel. Está bonito esto, ¿eh? Pero la idea sigue siendo intentar encontrar un escondrijo donde acampar por debajo de los 3.000 metros. Hace 7 grados y todavía hay sol. Poca broma, chavales. Y hacerle una ofrenda a la Pachamama. ¿Qué será todo esto? Karlov, cuéntanos algo de esta zona, porfa. Y a todo esto estamos atravesando otro punto de interés de esta ruta, la Laguna de los Flamingos. Aquí hay una laguna a la izquierda. Que por alguna razón confundo desde siempre. ¿Cómo se llaman estos? Pelícano. Desde que estuve en Madagascar hace 10 años. Vale. Y hay un lago muy chulo y hay pelícanos y hay lemures. Pero los flamencos y los lemures, pero no me acuerdo el nombre. Eran flamencos, no eran pelícanos. Eran ¡Guau! ¡Qué imagen!, ¿no? Seguimos a 4.000 metros y le queda muy poca luz. Se va a empezar a hacer frío o ya. Mira qué valle. Allá. 3.300, todavía yo creo que hay que bajar más para poder acampar, pero el problema es que se está yendo el sol y acampar de noche, mal, qué rabia. Hay un camino ahí que baja como hacia un río, bueno, creo que baja, si baja hacia un río, estamos a 3.240, a nada que baje 100 metrillos, es que no nos queda luz, o sea, ahora o nunca, ¿no? Ahora. Sí, yo creo que 3.200 está bien. Yo dormí a 3.200 el otro día, dormí perfecto. Bueno, pues fuimos a 2.000, tampoco es que... Sí, vamos, es que ahora o nunca. Si no nos gusta, pues game over, nos vamos a San Pedro y nos metemos en un hotel. Bueno, pues nada, a ver si encontramos un sitio escondidillo. Uf. O sea, aparte de que está bajando bastante y se está yendo lejos de la carretera, hay que buscar pues un sitio donde desde este camino tampoco nos vean, por si acaso. 3.140 y 15 grados. Mira cactus ahí. Esto va a estar risa mañana para subirlo, ¿eh? ¿Encontraremos un sitio? Pues espero que sí, la verdad. Uy, hay arena aquí. O sea, buena señal porque hay que encontrar un sitio sin piedras para poder acampar. Voy dándole caña para buscar un sitio antes de que se vaya la luz. Yo creo que esto es una zona de acampada, pero que estamos súper visibles. A ver, aquí. Igual ahí detrás no se nos ve, pero claro, meter la moto por aquí, está súper rocoso todo. Aquí no hay quien acampe. Solo queda arriba. La única opción es ahí. Ahí cuando hemos llegado hay como un aparcamiento que está plano. Es que mira cómo está de piedras todo. Lo único que no nos estamos escondiendo nada. ¿Te da mal rollo? Hombre, estando 2 motos, 2 tiendas y tal. Raro es que venga alguien malo, ya sería mala suerte, ¿no?